Uno de los principales anuncios del presidente Sebastián Piñera en la cuenta pública fue poner urgencia al proyecto Matrimonio Igualitario. Vamos a conversar sobre este tema con el vocero del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual Móvil, Óscar Rementería. Muchas gracias por acompañarnos, Óscar. Hola, Mónica, buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por el contacto. A ver, lo primero, tu opinión general sobre el anuncio realizado en el marco de la cuenta pública. Bueno, primero tengo que decir que fue una sorpresa para todos. Aquí no hubo indicios, no hubo sondeos, ni filtraciones, ni nada por el estilo. Yo estaba viendo la cuenta pública, jamás esperé este anuncio, así que yo debo decir que fue una sorpresa, partiendo por ahí. Y el resto lo iremos viendo a medida que efectivamente se aplique la urgencia legislativa, como anunció el presidente Piñera, pero sí debo manifestar que el anuncio llega tarde. Llega tarde, de compromisos incumplidos, compromisos Oscar, internacionales que han sido incumplidos. Sí, es que me gustaría para explicarle a quienes no finalmente están... llegó. Sí. Llegó, pero llegó tarde y quisiera explicar esto y retroceder en el tiempo para explicarle a quienes nos están viendo a través de las pantallas de CNN Chile cómo comienza la historia. Porque esta historia comienza por una demanda que patrocina el Móvil en contra del Estado chileno por la inexistencia de un matrimonio igualitario, situación que ponía una situación de discriminación a las personas que querían, teniendo el mismo sexo y siendo adultos, contraer matrimonio, ¿no? Matrimonio civil. Exacto. Entonces, ustedes van ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana falla a favor de la demanda de ustedes, y para que este proceso no siguiera, antes de que incluso se cierre el caso, lo que decide el Estado chileno, esto trasciende un gobierno u otro, es decir, ok, firman un acuerdo con ustedes. Y me gustaría que tú fueras súper preciso en qué consistía ese acuerdo. Bueno, el acuerdo incluía prácticamente toda la agenda de diversidad sexual, entre ellos impulsar las reformas a la ley antidiscriminación, institucionalidad, políticas públicas, medidas administrativas por la diversidad sexual en nuestro país y el envío y promoción de un proyecto de ley de matrimonio igualitario en el Congreso. Esta demanda internacional se evitó llegar a la Corte Interamericana porque el primer proceso es con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tienes razón. Y ellos hacen un proceso de mediación. Y en el proceso de mediación el Estado de Chile aceptó todo. Claro, dicen, en el fondo, para explicarlo en simple, dicen, para que no lleguen a la Corte, nosotros aquí acordamos entre el Móvil y el Estado chileno en la comisión no llegar a juicio, sino que impulsar y promover. Esos dos verbos son súper claves porque no era el solo hecho de presentar un proyecto, sino que impulsar y promover la aprobación, porque no podían comprometerse tampoco a la aprobación, porque sería vulnerar en el fondo las facultades de un parlamento. Ahora, llegó el gobierno del presidente Sebastián Piñera y ellos sentían que con el mero hecho de que ya estaba presentado de la administración anterior el proyecto, estaba cumplido el compromiso, y a ustedes les parecía que no era así. No, ahí tuvimos una diferencia en entender los verbos con el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Y lo cual es un poco paradójico, porque el 17 de mayo del año 2018, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, en un acto en el Ministerio de Justicia, ratifica este acuerdo de solución amistosa. Y un mes después, el ministro de Justicia, a través de los medios de comunicación, dice que ya habían cumplido. Y la verdad que nadie puede entender que impulsar y promover un proyecto de matrimonio igualitario era solo enviarlo. O sea, impulsar y promover era claramente que el gobierno presentara las urgencias legislativas necesarias para que se pudiera discutir, algo que no hizo. A raíz de todo esto, ustedes sostenían, hay una obligación del Estado chileno, porque es con el Estado chileno, más allá de qué gobierno haya, hay una obligación que no ha cumplido, decían ustedes. Exacto. Esto viene a remediar en el fondo, este anuncio, si es que se concreta, viene a remediar en el fondo este incumplimiento en el cual estaba, desde la perspectiva de ustedes, el Estado chileno. Y la pregunta es, ¿qué te parece que el presidente, que había dicho que se oponía al matrimonio igualitario, que para él era de esencia entre un hombre y una mujer, además de historia, que ahora comparta y diga que ha llegado la hora de que todos gocen de los mismos derechos? ¿Cómo ves tú este cambio de opinión? Bueno, claramente no lo voy a considerar negativo. Voy a considerar que es un cambio de opinión que va a beneficiar a toda la diversidad sexual en nuestro país si es que efectivamente se aplican las urgencias necesarias y que se discuta el proyecto de matrimonio igualitario en el Congreso. Ahora hay que ver efectivamente el compromiso real de lo que dijo el día de hoy en la cuenta pública el presidente, porque todavía nosotros no tenemos claridad de cuándo se van a aplicar las urgencias y cuál va a ser el tipo de urgencia que va a aplicar.
porque si no me equivoco, como 3 tipos de urgencia distintos que dan diferentes plazos de días para que se discutan los determinados proyectos de ley. Eso todavía tampoco no lo sabemos. Cuando tengamos real claridad del día que se aplicó la urgencia y efectivamente el tipo de urgencia y cómo el gobierno va a patrocinar el proyecto finalmente, porque si van a empezar a presentar indicaciones que la verdad que van a minar un proyecto que lo que busca es ser igualitario, inclusivo y respetuoso de la diversidad, no va a tener mucho sentido. Pero hay que ser positivo, porque veamos el lado positivo, que es precisamente el anuncio del día de hoy, y esperemos que se aplique la urgencia para poder tener una opinión mucho más explayada de las intenciones que manifestó el día de hoy el presidente de la República. El presidente lo que ha dicho es que se va a poner urgencia al proyecto que está, entonces enfoquémonos en el proyecto que ya está. Este proyecto no requeriría, desde la perspectiva de ustedes, entiendo, ninguna indicación fundamental. Obviamente que en la tramitación hay muchas cosas que se pueden mejorar, pero este es un proyecto que incluye, para que sea un matrimonio igualitario, tiene que ser con posibilidad de adoptar, evidentemente, y el reconocimiento de los derechos filiativos, ¿no? Entonces, me gustaría que explicaras en qué consiste el proyecto que está actualmente en el Parlamento. Miren, palabras bien simples, el proyecto que está en el Parlamento es el matrimonio tradicional expandido a parejas del mismo sexo, con los mismos derechos, las mismas obligaciones y los mismos nombres. Este proyecto se trabajó, como tú planteabas, sobre este acuerdo de solución amistosa. Era uno de los productos del acuerdo de solución amistosa y lo trabajamos con muchas organizaciones de la diversidad. El gobierno de la presidenta Michelle Bachelet rescató todas estas observaciones e indicaciones y envió este proyecto que es bastante integral y que en términos generales nos deja bien satisfechos a todos quienes estamos impulsando este tipo de iniciativa. Así que podría manifestarte que este no es solamente un proyecto de matrimonio igualitario, sino también es un muy buen proyecto de matrimonio, porque erradicaría estas desigualdades odiosas que hay entre hombres y mujeres, por ejemplo, en la sociedad conyugal. Claro. Ahora, 2 preguntas para ir cerrando el tema. Primero, ¿crees que están los votos? Porque normalmente lo que se dijo es que los votos estaban, que había votos suficientes para aprobar una ley de matrimonio igualitario. Lo que se requería era justamente el proceso de las urgencias, que se agilizara el trámite. ¿Están o no los votos, creen ustedes? Y segundo, ¿basta con una urgencia simple o requieren de otro tipo de urgencia? Mira, primero yo quiero puntualizar que no es necesario las urgencias para que el proyecto se discutiera. Aquí han existido los votos, existe el 65% de los parlamentarios en el Congreso se han manifestado a favor del matrimonio igualitario desde hace 3 años y medio hasta ahora. Es la oposición y el oficialismo que no han tenido voluntad para discutir este proyecto de ley. Así de simple. ¿Ya? Los votos están, las voluntades no sé si estarán. Y eso va a tener que explicarlo los representantes en el Congreso. ¿También crees que hay una responsabilidad de la oposición en no haber impulsado la tramitación más ágil de este proyecto? Mira, cuando uno se compromete con un derecho humano, que es que todas las personas puedan acceder a las mismas instituciones, y no lo impulsa en este sitial privilegiado que es ser parlamentario en este país, por supuesto que hay una responsabilidad. Y son las personas que manifestaron compromisos en el pasado reciente y no movieron un dedo los que tendrán que darles explicación a la ciudadanía. Ahora, que el presidente ponga este proyecto como urgencia va a obligar a la discusión. Y esperamos que las personas que en el pasado dijeron que iban a votar a favor, lo hagan. Y en el caso del oficialismo sabemos que está fracturado. Si eso no es algo nuevo, sabemos que está fracturado desde hace muchos años. Hay parlamentarios de la UDI, de RN y de Bópoli que han dicho que van a votar a favor y una mayoría que ha dicho que va a votar en contra. Eso no es ninguna sorpresa para nosotros. Para cerrar, a esa mayoría que sigue diciendo que el matrimonio tiene que ser entre un hombre y una mujer, por ejemplo, el senador Moreira, que decía que esto es una bofetada para los evangélicos a los cuales se les fue a buscar el voto de parte del presidente Sebastián Piñera en su campaña, para aquellos que sostienen que es inaceptable que se considere el matrimonio ahora como la unión también de 2 personas del mismo sexo. ¿Qué les dirías tú a esas personas en pleno siglo XXI? Que lo que pasa es que esas personas ya a estas alturas no están actuando de ignorantes. El senador Moreira no es tonto. El senador Moreira es malo, que es distinto. Él sabe que este proyecto va a beneficiar a las parejas del mismo sexo. ¿Y en qué les va a beneficiar? Que van a poder tener los mismos derechos con los mismos nombres. Y él no lo quiere. Él quiere que sigan existiendo parejas de primera y de segunda categoría en nuestro país. ¿Por qué? Simplemente porque quiere representar un sector conservador que se ha dedicado en restringir la posibilidad de tener más y mejores derechos en nuestro país. Y es lamentable que una persona que se hace llamar evangélico esté promoviendo la discriminación, siendo que los evangélicos fueron durante tantos años discriminados
no solamente en Chile, sino que en la humanidad, y que precisamente ellos quieran seguir institucionalizando este tipo de discriminación. Para mí el senador Moreira, a modo de ejemplo, no es un ignorante, es una persona malvada, es una persona mala, y además que es corrupto. Entonces él reconoció más encima que había recibido dineros de manera irregular para su campaña. Entonces, ¿qué se puede esperar de una persona así? Simplemente que escupa odio por parte de sus palabras, de su boca.